¿Cómo están, amigos de Contador Contado? En esta ocasión regresamos con ustedes para hablar de nueva cuenta de aquellos que quieren aprender, digamos, el análisis de los estados financieros sin ser precisamente contadores. Esto es lo que sigue de nuestro curso de contabilidad para no contadores. Entonces, acompáñame a ver el siguiente video. Amigos, como ustedes recordarán, en nuestro video pasado estuvimos hablando de cómo poder nosotros comenzar a analizar los estados financieros sin ser propiamente contadores. Sin embargo, es importante que se entienda que esto, digamos, los números que se generan, evidentemente los tienen que hacer profesionales en la materia, donde sí es necesario la figura de un contador público. Lo que vamos a aprender aquí es poder analizar y poder interpretar los estados financieros tal cual lo comenzamos a hacer en nuestro video anterior. Te voy a dejar de todos modos aquí arriba el video para que vayas a ver esta primera parte. En esta segunda parte vamos a hablar específicamente de lo que son las razones financieras, comenzando propiamente con las razones de liquidez. Estas razones financieras son de hecho muy útiles y por desgracia muy poco utilizadas. Entendamos primeramente que las razones financieras no son otra cosa que indicadores financieros que van a permitirnos obtener información acerca de una entidad financiera, de una empresa, de alguna entidad jurídica en términos financieros, que en otras circunstancias tomaría mucho tiempo obtenerlo o saberlo. Por lo tanto, amigos, es común que si ustedes presentan, digamos, algún tipo de reporte a altas direcciones, muchas veces estas altas direcciones, cuando ya están perfectamente entrenados en esta parte de las razones financieras, van a poder comprender los números que se les dan sin que necesariamente sean contadores. Van a poder entender, por ejemplo, si se tiene dinero para hacer frente a determinadas contingencias u obligaciones. Justamente eso es lo que vamos a aprender el día de hoy con las razones financieras. Por lo tanto, vamos a ver qué tipo de razones financieras son las que tenemos. Existen, por ejemplo, entre otras, para obtener distintas informaciones, las siguientes. Tenemos entonces que las razones financieras nos van a permitir, entre otras cosas, obtener lo siguiente: información administrativa de alguna entidad en muy poco tiempo, que ese es, digamos, el objetivo principal para saber a qué se refieren las razones financieras. También nos van a permitir obtener información para la toma de decisiones. Justamente por eso es que necesitamos obtener la información que nos brindan estos indicadores de razones financieras. Luego tenemos lo que es la información de procesos a partir de la información financiera. A veces ocurre que simplemente con ver los estados financieros podemos entender qué tan rápido nuestro producto está saliendo, digamos, del almacén. También, por ejemplo, vamos a poder saber resumir problemas de endeudamiento, que eso es lo que normalmente le preocupa a la mayoría de los empresarios. Obtener índices de liquidez, por supuesto, y los datos de solvencia. Toda esta información es muy importante, ya que son las principales razones por las cuales nosotros tenemos la necesidad de aprender lo que son las razones financieras. Ahora, ¿cuáles son las razones financieras que nosotros podemos obtener? Bueno, existen varias. Entre ellas están las razones financieras, por ejemplo, de medidas de desempeño, medidas de eficiencia, de apalancamiento, que esto es muy importante para cuando querramos, por ejemplo, solicitar algún crédito bancario o algún crédito con nuestros proveedores. También vamos a poder saber lo que son las medidas de liquidez y finalmente saber qué tan endeudados podemos llegar a estar con estas razones financieras. No te preocupes si en un inicio puede llegar a ser un poco abrumador el panorama. Vas a ver que conforme lo vayamos explicando es bastante sencillo de entender. Antes de iniciar con las razones financieras, déjame indicarte que no hay razones financieras más importantes que otras. Todo depende de la información que necesitemos y sobre todo para qué la vamos a utilizar. Las razones, por ejemplo, las financieras que son de liquidez, van a permitirnos saber la velocidad con que se puede, por ejemplo, obtener dinero
partiendo de los activos que tenemos y así hacer frente a determinadas obligaciones o circunstancias. En este caso, nos va a permitir saber si, por ejemplo, tenemos determinado dinero en nuestros bancos, en nuestro efectivo, con los clientes, nuestros documentos por cobrar. Toda esta información que son activos, que por cierto, si no sabes qué son los activos y los pasivos, te voy a dejar aquí arriba una serie de videos donde vas a poder entender con mayor claridad todo lo que son los activos, los pasivos, las cuentas de capital y por supuesto leer un balance general, que es muy importante entender estos términos, ya que gracias a esto vamos a poder comprender con más facilidad las razones financieras. Entendiendo esto, vamos a ver que aunque pueden existir otras razones financieras de liquidez, de manera general vamos a explicar las siguientes, que son básicamente 4. Es la prueba del ácido, la razón de efectivo, la razón circulante y la razón de capital de trabajo. Pero ojo que en todos los casos, en prácticamente todas las razones financieras, vamos a necesitar saber lo que son los estados financieros. Te voy a dejar aquí arriba un video donde vas a poder entender los 4 estados financieros que se manejan en contabilidad. Partiendo de esto, vamos a ver que con el siguiente estado financiero es un balance general pues bastante básico, bastante sencillo, pero donde vemos de manera clara y de manera fácil lo que es cada uno de los elementos, como en este caso es el activo circulante, los activos fijos, los pasivos circulantes, el pasivo a largo plazo y por supuesto el total del capital que está dividido en sus diferentes rubros. Toda esta información que parece de un inicio un poco imponente, vamos a ver que no es tan así. Realmente es muy sencillo entenderlo, pero para esto nos vamos a ir poco a poco con cada una de las razones financieras. La primera que vamos a explicar es la razón financiera de la prueba del ácido. ¿Por qué? Porque a mí es una razón que me gusta bastante y que nos permite obtener información muy eficaz que nos va a permitir tomar decisiones. ¿Qué nos dice esta primera prueba del ácido? Bueno, básicamente nos va a permitir saber qué tan preparados estamos para hacer frente a las obligaciones. Si te das cuenta, yo tengo de este lado lo que son los activos circulantes y de la parte de abajo tengo lo que son los pasivos circulantes. Para el tema de las razones financieras de liquidez son los dos datos que vamos a necesitar. En videos posteriores vamos a utilizar los otros datos del balance general que vimos hace un momento. Entonces, teniendo aquí esta información, vamos a poder saber qué tan preparados estamos para hacer frente a nuestras obligaciones. Entiéndase las obligaciones, lo que son los pasivos. Acuérdate, en el video de las principales cuentas de pasivos, entendemos cuáles son estas obligaciones y a qué específicamente nos referimos con obligaciones y contingencias. En este caso son obligaciones que vamos nosotros a tener que hacer frente con estas cuentas. Esto es, acuérdate, lo que tenemos, esto es lo que debemos o, dicho de otras palabras, nuestras obligaciones. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Bueno, pues que del activo circulante, es decir, de lo que es nuestro, debemos saber qué es lo que podemos convertir en efectivo de manera más rápida para poder hacer frente a estas obligaciones. En otras palabras, si yo, por ejemplo, tengo 15,000 pesos en efectivo y en nuestros bancos tenemos 325,000, es evidente que si solamente tenemos estos dos datos, no vamos a poder hacer frente, por ejemplo, a nuestros proveedores en caso de que ahorita nos quisieran cobrar la totalidad de las cuentas, que son 700,000. Justamente para eso sirven estas pruebas, estas razones financieras. La prueba del ácido no es otra cosa que poder entender cuáles son aquellos activos que podemos convertir con mayor rapidez en efectivo. Aquí es importante entender que la principal característica de la prueba del ácido es de que se excluyen algunos conceptos que no se pueden convertir tan rápidamente. Para este caso en específico vamos a ver que este es el almacén de 75,000.
¿Por qué? Porque a veces es muy complicado poder convertir todos nuestros productos de manera rápida. Si a veces estos productos no se pueden vender en un ritmo normal, pues más complicado va a ser que frente a alguna contingencia o alguna emergencia donde necesitemos el dinero con velocidad, lo podamos convertir a efectivo. Justamente esa es la razón principal por la cual la prueba del ácido excluye a esta cuenta. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos la siguiente fórmula, que esta fórmula puede llegar a incluir determinadas cuentas en el balance general que no necesariamente estén aquí. Una de ellas puede ser, por ejemplo, la cuenta de deudores diversos, que no la estoy incluyendo, pero que en su momento lo podemos considerar como una cuenta por cobrar para los casos que si lleguemos a tener esta cuenta. Entonces, la razón rápida, que también es así conocida, la razón rápida o del ácido, nos va a decir que la sumatoria tanto del efectivo, que en este caso es caja y bancos, más nuestros valores negociables, que en este caso pueden ser nuestros documentos por cobrar, y las cuentas por cobrar, que en este caso serían nuestros clientes, o también se puede entender como documentos por cobrar. Bueno, toda esta información la tenemos que sumar y luego la vamos a tener que dividir entre nuestros pasivos circulantes, que básicamente es la totalidad de estos tres rubros, que es 1.886.000. Con esta información vamos a hacer la conversión para que podamos entender la parte más importante de la razón financiera y absolutamente de todas las demás razones financieras. Vamos primero a hacer la conversión donde sumamos los 15,000 más los 325,000, que en este caso son la caja y los bancos. Luego, a este resultado le vamos a sumar los 125,000, que son nuestros documentos por cobrar. Finalmente, le vamos a sumar todas nuestras cuentas de clientes, que es 1.758.000. Esto porque básicamente son nuestras cuentas por cobrar que tenemos reflejadas como facturas. A esto lo vamos a dividir, al resultado que nos dé esto, lo vamos a dividir entre 1.886.000. ¿Cómo sería esto? Bueno, ya una vez sumando todo esto, si quieres tú, agarra tu calculadora y súmalo de manera manual para que veas que el resultado son 2.223.000, el cual lo vamos a utilizar para dividir entre 1.886.000. Con esta información, amigos, es muy importante que ustedes entiendan que la parte central de la razón financiera, más allá del resultado, que en este caso es 1.1786, es la interpretación que se le da a este número. Esta es la parte compleja, esta es la parte más difícil, que muchos así lo consideran, pero una vez que entiendas cómo te lo voy a explicar, vas a ver que es mucho más sencillo de lo que te imaginas. ¿Qué nos quiere decir este 1.1786? Muy sencillo, que por cada peso que nosotros tenemos en nuestros pasivos o por cada peso que nosotros debemos, gracias a estas cuentas que es caja, bancos, clientes y documentos por cobrar, nosotros tenemos 1 peso con 17 centavos para hacer frente. Es decir, que nuestras deudas no son mayores a nuestros, digamos, efectivos, valores negociables, cuentas por cobrar. Vamos, que si en algún momento estos tres rubros nos llegaran a cobrar la totalidad de sus cuentas, digamos que los proveedores se enojan, quieren venir a cobrarnos, nuestros acreedores tienen problemas de liquidez, quieren cobrarnos y de repente llega el SAT o en este caso la autoridad fiscal de donde tú estés nos quiera cobrar la totalidad de los impuestos, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, tendríamos básicamente primero que sacar todo el dinero de la caja, sacar todo el dinero del banco, cobrarle a nuestros clientes y por supuesto cobrar todos nuestros documentos por cobrar. De este modo, por cada peso que nosotros estemos debiendo, vamos a tener 1 peso con 17 centavos para pagar. Es decir, tenemos más dinero que de lo que nosotros debemos. Esto es muy importante, por eso es muy necesario que se entienda la interpretación de esta razón financiera del ácido, porque básicamente nos permite saber si frente a este tipo de contingencias la empresa está preparada con lo que es suyo, con lo que tiene. Esto es la prueba del ácido. Vamos a ver las otras pruebas. Por ejemplo, aquí la razón circulante, que también es muy importante de entender.
Aquí también vamos a utilizar estos dos rubros, tanto los activos circulantes como los pasivos circulantes. Sin embargo, aquí nosotros vamos a incluir la totalidad de los activos. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir saber realmente cuánto es lo que nosotros tenemos como empresa que podemos utilizar frente a estas contingencias. Precisamente por eso es de que aquí utilizamos todos los activos circulantes, incluyendo el almacén, entendiendo que el almacén realmente se puede llegar a utilizar cuando comenzamos a rematar nuestros productos y lo vamos a contraponer contra el pasivo circulante. Esto lo que nos va a decir es básicamente si tenemos la capacidad de hacer frente a nuestras obligaciones con la totalidad de nuestros activos circulantes. Aquí es importante también entender que debemos excluir los activos fijos. Si tú recordarás, en nuestro balance general tenemos lo que es los activos fijos. Fíjate muy bien, tenemos edificios, tenemos terrenos, tenemos equipo de oficina con su correspondiente depreciación, lo cual suma, si te fijas, más del 50% de la totalidad de nuestros activos. ¿Por qué debemos excluir este rubro de lo que es el activo fijo en la prueba rápida o en la prueba circulante? Bueno, pues muy sencillo, porque estos activos son sumamente difíciles de convertir a efectivo. No es lo mismo que nosotros rematemos todos los artículos que tenemos en el almacén que intentar vender el edificio o el terreno donde está el edificio. Precisamente por eso es que se excluyen los activos fijos. Se entiende que es la razón circulante porque únicamente se utilizan rubros del activo circulante más el pasivo circulante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A los activos circulantes los vamos a dividir entre los pasivos circulantes, de tal modo de que la totalidad, fíjate muy bien, 2.298, 2.298, y lo mismo ocurre con el pasivo. Lo vamos a dividir y vamos a obtener 1.2184. Acuérdate, lo más importante de la razón financiera es la interpretación que se le da. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos entender con este 1.21? Bueno, pues que por cada peso que nosotros debemos, tenemos un peso con 21 centavos y 84 si queremos irnos más allá, para hacer frente a estas obligaciones. Si estos tres rubros, los proveedores, los acreedores y los impuestos, tendríamos o tuviéramos que pagarlos ahora mismo o al menos en los próximos días, tendríamos que hacer uso de todo lo que tenemos de nosotros, que en este caso es desde la caja hasta el almacén. Obteniendo toda esa liquidez de manera rápida, pues vamos a hacer frente a estos 1.886.000 y nos van a quedar todavía por ahí algunos pesos que vamos a poder utilizar. Entendiendo esto, entonces vamos a ver que es muy sencillo comprender esto de la razón circulante cuando tenemos perfectamente controlados nuestros activos y nuestros pasivos. Sin embargo, también es muy importante que entendamos y sepamos lo que es la prueba de efectivo. Esta prueba de efectivo que a la mayoría de los gerentes y de los administradores y empresarios, por supuesto, les gusta conocer. ¿Qué es la prueba de efectivo? Bueno, pues básicamente nos va a permitir saber la capacidad que tenemos de hacer frente a los pasivos utilizando únicamente los recursos del efectivo que tenemos de manera inmediata. ¿Cuáles son estos? Caja y bancos. De hecho, aquí los voy a remarcar para que los puedas tú ver con claridad. Este es el dinero que hoy por hoy podemos hacer uso de manera inmediata. Es básicamente si el día de hoy llegan nuestros acreedores y nos piden dinero porque se nos acabó el plazo, porque no tienen dinero o por cualquier otra razón, ¿qué podemos hacer? Que básicamente podemos ir a la caja de la empresa y podemos ir a sacar un cheque de manera inmediata y en ese momento pagárselos. Pero esta razón también debe de comprenderse de la siguiente manera. ¿Cuál es nuestra fórmula? Bueno, pues básicamente es que al efectivo le vamos a sumar los valores negociables. ¿Y por qué los valores negociables? Bueno, básicamente porque son documentos que en algún momento uno puede llevarlos, digamos, a factoraje financiero y los puede cobrar de manera inmediata, tanto como documentos por cobrar e incluso algunos consideran que clientes. Para este ejercicio en particular, yo únicamente voy a considerar los documentos por cobrar porque pueden llegar a convertirse más rápidamente que los clientes en algunos casos. Por eso precisamente yo nada más voy a considerar estos tres y voy a considerar los 15,000,
los 325,000 que son de los bancos y los 125,000 que es de nuestros documentos por cobrar, que en este caso se van a tomar como valores negociables. ¿Cuál va a ser nuestro resultado? Va a ser 0.2465. Acuérdate que lo más importante de las razones financieras de liquidez y en general de todas las razones financieras es la interpretación que se le da. El resultado lo podemos interpretar de la siguiente manera. Quiere decir que por cada peso que debamos de nuestros pasivos circulantes, utilizando nuestros valores inmediatos, que en este caso es efectivo, y valores negociables, que es documentos por cobrar, tenemos únicamente 24 centavos para hacer frente. Esto quiere decir que si en este momento estos tres rubros, estos tres elementos, proveedores, acreedores e impuestos por pagar, nos quisieran cobrar de manera inmediata y no pudiéramos convertir clientes ni almacén, solamente tendríamos 24 centavos por cada peso que debemos. Es decir, que no podríamos hacer frente a estas obligaciones. Es importante recordar que el resultado de las razones financieras no es necesariamente bueno o malo. Todo depende de la estrategia administrativa que se esté llevando y por supuesto de los objetivos que la empresa necesite. ¿Por qué? Porque va a haber ocasiones en que no necesariamente estos tres elementos nos van a cobrar de manera inmediata y por el contrario vamos a permitirnos, o al menos la empresa se va a permitir tener, digamos, un stock más alto en almacén o tener una cartera de clientes más elevada. Repito, esto depende mucho de la administración que se esté llevando, pero estos datos son importantes para que se consideren a la hora de tomar decisiones. Finalmente, lo que es la prueba del capital neto. Esta prueba de capital neto va muy de la mano con la razón circulante, que la razón circulante, acuérdate, era la totalidad de los activos circulantes entre los pasivos circulantes. De este modo, nosotros podíamos obtener un determinado factor que nos permitía saber cuánto estamos endeudados respecto a lo que tenemos en la empresa. ¿Por qué es importante esta prueba del capital de trabajo neto? Bueno, pues básicamente con este indicador vamos a poder saber realmente con cuántos recursos podemos disponer una vez que hemos hecho frente a todos y a cada uno de nuestras obligaciones. ¿Cómo vamos a poder saber eso? Bueno, simplemente es la diferencia entre nuestros activos circulantes y nuestros pasivos circulantes. Por lo general siempre se tienen más activos que pasivos, o al menos se tienen más activos circulantes que pasivos circulantes. Y esto nos permitiría darnos un indicador de que la empresa cuenta con recursos suficientes para poder hacer frente a nuestras obligaciones. Pero una vez que hemos hecho frente a nuestras obligaciones, debemos saber si aún nos queda capital para seguir trabajando. Por eso ahí la palabra de capital neto de trabajo, porque vamos a saber si después de haber pagado todas nuestras obligaciones podemos seguir produciendo o puede la empresa seguir haciendo lo que está dedicada a hacer, que pueden ser productos, servicios, etcétera, etcétera. Aquí lo que nos da el resultado son 412,000. Quiere decir que una vez que hemos pagado todas nuestras obligaciones, todavía tenemos 412,000 para poder seguir trabajando en la empresa. Ya sea que los tengamos en el banco, ya sea que sea algún remanente de nuestros clientes, que sea parte de la caja o que sea parte de nuestro almacén. Amigos, esto es lo que tenemos que entender primeramente con las razones financieras. En los próximos videos de contabilidad para no contadores vamos a seguir hablando de las razones financieras y cómo las vamos a ir aplicando en cada uno de nuestros estados financieros para poder tomar decisiones. Amigos, si les ha gustado el video, te pido por favor que te suscribas al canal, ya que gracias a esto nos permite a nosotros traerte más y mejores videos cada semana. Por supuesto, compártelo si crees que es información importante que deban otras personas de conocerlo. Y si te gustó el video, simplemente dale like. ¿Tienes alguna duda o comentario? Bueno, déjanoslo aquí abajo en la caja de los comentarios. Nos vemos en otro video. Hasta luego.